Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, de nuevo en sus hogares compartiendo temas relativos a salud como cada jueves de estreno. Hoy vamos a hablar de un tema preocupante, lo hemos hablado en varias ocasiones en Foro Médico, pero la cantidad de casos que se siguen dando en Paraguay amerita que lo hagamos y más seriamente también. Más seriamente porque lamentablemente se pierden vidas por falta de conocimiento, por falta de información, por falta de manejo también de la enfermedad. Hoy vamos a hablar de la alta prevalencia de infartos e ictus en Paraguay, que se ha acrecentado, pero no solamente en Paraguay, sino también en los países de la región y en el mundo, podríamos decir. Nos acompaña la doctora Dayana Ibarrola, ella es cardióloga, intervencionista, así que es un gusto compartir con ella esta mesa esta noche. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y un placer. Contenta estar acá y poder responder y ayudar a transmitir información sobre esto que es tan prevalente, que es tan preocupante y que genera una alta incidencia y sobre todo mucha muerte prematura y prevenible en poblaciones como la nuestra, ¿verdad? Exacto. Y como dije, no es solamente algo que sea una particularidad de Paraguay, sino que en el mundo se está dando una alta prevalencia de la enfermedad. Cuando ponemos en contexto la situación de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares lamentablemente constituyen la primera causa de mortalidad a nivel global, ¿sí? Tanto en países desarrollados como en los nuestros, en vías de desarrollo, las enfermedades cardiovasculares representadas con el infarto, representadas con la insuficiencia cardíaca, las enfermedades cerebrovasculares, constituye la primera causa muy por encima de otras enfermedades que a veces nos generan más temor, como el cáncer o las enfermedades respiratorias o incluso los mismos procesos infecciosos, ¿verdad? Y entonces son responsables, como le decía, de la muerte prematura. La muerte prematura es esa muerte que ocurre en poblaciones, en personas de menos de 70 años que tienen una expectativa de vida muy importante y hoy estas enfermedades cardiovasculares representan aproximadamente un 35-40% de mortalidad en el mundo y Paraguay no escapa de esa situación. Estas enfermedades hoy para nosotros representan entre un 35 y un 40% también de causa de muerte y sobre todo es más doloroso porque son situaciones que son completamente o muchas veces sumamente evitables. Sin ir más lejos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, tenemos que tener en cuenta de que eso tiene un sustrato, tiene una raíz que son la hipertensión arterial, son la dislipidemia, son el sedentarismo, son el tabaquismo, son el sobrepeso. Y si nosotros miramos lo que sucede en nuestra realidad paraguaya, 6 de cada 10 paraguayos adultos tienen sobrepeso o tienen obesidad, 5 de cada 10 paraguayos adultos tienen hipertensión arterial, solamente 3 de cada 10 paraguayos adultos practica actividad física regular que ayuda a prevenir este tipo de eventos y casi 5 a 6 personas de la población paraguaya de adultos consume o ingiere algún tipo de bebida alcohólica. Todos estos factores que conducen a que finalmente aumente la probabilidad de que esa persona en forma prematura tenga un evento cardiovascular adverso como lo son el infarto y los accidentes cerebrovasculares. Esto nos enfrenta a una sociedad altamente enferma, por lo que veo. Desafortunadamente sí, nosotros tenemos una población muy enferma o con factores de riesgo cardiovascular poco saludables, ¿verdad? Con poca conciencia también muchas veces de que estas situaciones les están aconteciendo. A veces tendemos a minimizar nuestro sobrepeso, tendemos incluso a minimizar nuestros valores de hipertensión arterial, y con respecto a la hipertensión arterial ocurre lo siguiente: está la ley de los 50, ¿sí? La ley de los 50 nosotros le decimos a que solamente el 50% de nuestros hipertensos saben que son hipertensos. De ese 50%, solamente el 50% que está tratado está controlado, ¿sí? Entonces, hay una alta población que no sabe que es hipertensa y hay una alta población que toma medicación, pero esa medicación es insuficiente, es inefectiva para controlar sus números de hipertensión, que al final el paciente desafortunadamente termina debutando con un evento cardiovascular adverso que muchas veces conduce a la muerte. Y aunque estemos en centros con alta respuesta cardiovascular, los tiempos son tan
cortos que Cortos. no nos da tiempo Sí. a asistir al paciente, ¿no? Y es tristísimo porque gente muy joven, Y como gente decís, joven. pierde la vida. Eso ¿A qué se atribuye, doctora, el hecho de que ese 50% no sepa que es hipertenso? generalmente, de hecho, la única forma de poder saber si yo soy hipertensa o no es controlándome la cifra de tensión arterial con un manguito, con un aparatito que puede ser un efimomanómetro de los digitales que vemos, que se colocan en el brazo, que se colocan en la zona de la muñeca. A veces nosotros le damos más importancia a la del brazo, pero la única forma de saber si soy hipertenso o no es midiéndome la presión. Nosotros no nos deberíamos dejar llevar por los síntomas, porque muchas veces las personas te dicen, a mí no me duele la cabeza, yo no tengo molestia, a mí no me duele nada, no tengo ninguna alerta, y es peor, porque si yo no me mido la presión después de los 35 años, por lo menos 1 o 2 veces al mes, no tengo cómo saber que soy hipertenso o no, ¿verdad? Y entonces por ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Claro, porque uno espera que le duela la cabeza, que le duela el cuello, que tenga algún, no sé, algún síntoma como para medirse la presión. Y no hay que esperar a síntoma. Tal cual, es hacer una pesquisa activa, es ir a buscarlo, ¿verdad? Porque si yo debuto con síntomas, es como cuando se me quema la casa, ¿sí? Si huelo si huelo humo, si huele a quemado. Si huele a quemado es porque ya se me incendió, o sea, se incendió la casa, ¿verdad? Entonces, y cuando ya empiezo a tener síntomas, no que la enfermedad sea más grave, pero por eso nosotros a la hipertensión la llamamos el enemigo silencioso, ¿sí? Porque te está atacando, te está invadiendo, te está entrando, te está carcomiendo, y no vamos a buscar a la hipertensión con números activos, ¿verdad? O sea, no vamos a buscar con el efimomanómetro y esperamos que empiecen los síntomas. Y cuando ya empiezan los síntomas... Pero la hipertensión no es la única enfermedad que predispone, digamos, a un infarto o a un accidente cerebrovascular. Existen también otras enfermedades como la diabetes, que también es silenciosa. Mire, la población paraguaya prácticamente hay entre 3 y 3,5, 4 diabéticos en Paraguay por cada 10 adultos, de cada 10 pacientes de población adulta tienen diabetes. Entonces, las enfermedades cardiovasculares no tienen un factor único, son multicausales, ¿sí? Se atribuyen a cuestiones genéticas, congénitas y sobre todo los factores de riesgo cardiovascular más importantes o que tienen más peso, como la diabetes, la dislipidemia, el hábito tabáquico, el sedentarismo. Son situaciones que nos llevan a eso, la obesidad, ¿verdad? Por eso hablamos, y a veces no, estoy gordito, no, estoy con sobrepeso. El hecho de tener una cintura abdominal para los varones de más de 108 centímetros o para las mujeres de más de 100 centímetros de cintura abdominal nos predispone muchísimo. No te dice que vas a tener un infarto, pero sí aumenta las probabilidades de llegar a eventos desafortunados que a veces cuestan la vida, ¿verdad? Y si no cuestan la vida, al final, si uno se salva de un infarto, también tiene limitaciones en su calidad de vida, y no solo en la calidad de vida del paciente, de todo su entorno, porque tenés un infarto prematuro a tus 45 años o tenés un infarto a los 50, estás en una etapa productiva importante de tu vida. Tenés que empezar a regular ciertas cosas, a trabajar menos, a modificar tu carga laboral, el estrés, la medicación es costosa, entonces mucho de tu salario termina yendo desafortunadamente también a cubrir medicación que sigue siendo cara, que sigue siendo alta, y cuando podríamos habernos evitado esa medicación o esa prevención secundaria haciendo énfasis en lo que nosotros llamamos prevención primaria, que es cuidarme más para no llegar a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ya que hablamos de sobrepeso y obesidad, la que muchas veces se banaliza, porque la gente dice, sí, estoy un poco gordito, es panza de cervecero, ay, me gusta comer pizza, me gustan los panes, me gusta... ¿Existe el gordito sano? Sano, porque yo escuché a muchos gorditos que van a hacerse todos los estudios y estudios de rutina, sangre, sale todo bien. ¿Eso me tiene que dejar tranquilo? No, porque igual al estar gordo, al estar con sobrepeso, estoy inflamado y existe un proceso de inflamación que al final termina generando una cuestión que se llama disfunción endotelial, que es como que los vasos sanguíneos se oxidan,
por ese estado de inflamación o por ese estado inflamatorio o proinflamatorio que tengo en mi contexto de obesidad, que por más de que mis valores de colesterol, de triglicéridos, de glicemia estén altos, igualmente tengo el sustrato como para que pueda terminar teniendo un evento adverso como lo es un infarto o una ACV. A veces uno pueden estar todos dentro del rango y se queda tranquilo. Generalmente a nosotros nos pasa en la sala de hemodinamia, que es donde se hacen los cateterismos cuando tiene un infarto, para tratar de licuar o de romper el coágulo con los stents. Nosotros miramos las fichas clínicas de los pacientes que ingresan con un infarto agudo y a veces usted encuentra un electrocardiograma de una semana atrás, normal. Un ecocardiograma de 2 o 3 o 4 o 5 días, normal, sin ningún tipo de trastorno. Usted mira el resultado laboratorio de sus pacientes y encuentra, está el paciente en la sala de hemodinamia con un infarto en curso y usted ve que sus valores de colesterol, de triglicéridos, sus valores de LDL, que es el colesterol malo, están impecables. Perfectos. Y usted está por poner un stent porque él está teniendo un infarto. Después me cuenta por qué. Sí, vamos a hacer una pausa. Genial. La primera de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este segmento. Vamos al corte brevísimo y enseguida regresamos. Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico. Esta noche estamos hablando de la alta prevalencia de infartos e ictus en Paraguay. Nos acompaña la doctora Dayana Ibarrola. Ella es cardióloga intervencionista. Y dejamos así como algo gráfico en el bloque anterior de qué es lo que ocurre cuando una persona está con todos los valores dentro del rango, cuando los estudios le salen perfectos y sin embargo tiene que ir a una urgencia por un dolor de pecho y resulta que está con un infarto. Está con un infarto y hay que intervenirlo. Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Mire, generalmente nosotros cuando nacemos y vamos, a ver, retrocediendo un poquitito. Sí, vamos a ir para mi atrás. salud cardiovascular o nuestra salud cardiovascular, nosotros la vamos construyendo desde chiquitos, ¿sí? Entonces, todos nacemos y a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando placas ateroscleróticas a nivel de las arterias, ya sea coronarias o a nivel de las arterias cerebrales. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, esas placas, por más están presentes en la luz de mis arterias, y entonces por más que yo tenga, entre comillas, mis valores de colesterol, de triglicéridos ordenados, pero sigo teniendo factores de riesgo cardiovascular como el estrés, la ansiedad, la preocupación, etcétera, etcétera, puedo tener perfectamente un evento agudo como un infarto con valores normales al tener esa placa coronaria aterosclerótica que a veces ni siquiera tiene que ser importante porque esas plaquitas se desgarran, sufren una denudación de su endotelio, hay una rotura de placa, nosotros le llamamos accidente de placa coronaria o accidente de placa cerebrovascular. Y me estoy infartando con valores de colesterol normal, pero porque uno ya tiene preexistente esas lesiones coronarias, vamos a decirle, ¿verdad? Ese sustrato, y sobre ese sustrato a veces una noche de alcohol o una noche de una fiesta, a veces un exceso con drogas ilícitas, con la cocaína, la marihuana y demás, todo ese tipo de fenómenos puede, y más el estrés que a veces uno tiene en la vida cotidiana, lo que uno va haciendo en su actividad laboral, la familia, los chicos, a veces no me cierran los números en determinadas épocas, entonces eso hace que uno esté con una carga de cortisol, de adrenalina importante, y todo eso sobre ese sustrato de placa aterosclerótica puede perfectamente producir un evento coronario agudo, una rotura del endotelio de ese vaso, y termino teniendo un infarto. Y yo venía con valores de colesterol y de triglicéridos normales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los valores de grasa en sangre que puede determinar un estudio de rutina no determina que yo no vaya a tener un infarto. Muchas veces puedo tener valores de colesterol o de triglicéridos normales, pero a veces puedo ir teniendo ciertas molestias,
¿sí? Que pasé por alto. Que a veces pasé por alto o a veces no lo pasé tan por alto tampoco, pero a veces no solamente el cardiólogo se queda con los estudios de rutina básicos como un electrocardiograma o como un ecocardiograma, sino que uno va progresando en el tipo de estudios que le va pidiendo a su paciente o vamos escalando en los estudios que le vamos pidiendo. Hay estudios más específicos como un ecoestrés con dobutamina o como una prueba ergométrica para evaluar si es que mi paciente tiene eventualmente algún tipo de isquemia o incluso estudios que permiten estudiar la anatomía coronaria pero de una forma no invasiva, ¿sí? Una angiotomografía coronaria, por ejemplo, es un estudio en el cual inyecto contraste para mirar cómo está la arteria coronaria de ese paciente, si hay algún grado de obstrucción o si hay un tipo de placa que nosotros le llamamos una placa blanda o una placa inestable que tiene muchas más chances de terminar rompiéndose y provocar un infarto agudo de miocardio. ¿Ese tipo de estudios se solicitan ante una situación sospechosa solamente o uno puede hacerlo como prevención también si quiere? Generalmente hay ciertos parámetros que nos hacen solicitar ese tipo de estudios, ¿verdad? El tipo de molestia que tiene, los factores de riesgo cardiovascular, un paciente en sus 40, sus 50, tabaquista, pero tiene molestias ocasionales o disconfort en el pecho. Ese tipo de cosas me tiene que ir orientando a mí como cardióloga, ¿verdad? O como cardiólogo a solicitar cierto tipo de estudios y a ir escalando a la hora de pedir ese tipo de estudios auxiliares para poder sustentar mi diagnóstico, ¿verdad? O para poder prevenir y llegar a evitar que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, es difícil pedir ese tipo de estudios. A una persona que la ve relativamente sana. Que no tiene molestias, que no tiene síntomas, ¿verdad? Sí. Entonces, tampoco es... Y tampoco son baratos, ¿no? O sea, hay que decirlo, son estudios costosos. Son estudios costosos. Entonces, la clínica para nosotros es fundamental, es esencial, es conversar con el paciente, es evaluar los factores de riesgo cardiovascular que tiene, ¿verdad? Y en función a eso y a las molestias que la persona va teniendo, ir solicitando los estudios para poder ir llegando a un diagnóstico antes de que ocurra un fenómeno agudo de los que estamos hablando como el infarto y la ACV. ¿Podemos marcar la diferencia que hay entre un infarto y un accidente cerebrovascular y si existen síntomas similares, confusos para el paciente de qué se trata lo que me está pasando en un evento agudo que pueda, claro, en un evento que pueda acontecer? Generalmente cuando uno está, un infarto agudo de miocardio ocurre a nivel cardíaco y un accidente cerebrovascular ocurre a nivel cerebral, sí. Entonces, básicamente tienen el mismo factor, el mecanismo de complicación es similar, pero en territorios vasculares diferentes. ¿Sí? Cuando tengo un infarto agudo de miocardio, generalmente el síntoma típico es dolor de pecho. Duele el pecho, doctora, porque vos sabés que hay muchos profesionales que marcan como que no duele, como que no duele el corazón, que eso es un mito, y hay gente que sí dice que duele. ¿Qué duele? ¿Duele el esternón? Duele el miocardio. Porque es un músculo que está perdiendo, que no está recibiendo la irrigación que debería recibir. ¿Qué tipo de dolor tengo? Es un dolor opresivo. Generalmente el paciente lo describe de una forma muy gráfica. El paciente te dice, doctora, siento que tengo un elefante pisándome el pecho. O te dice, doctora, tengo la sensación de que me está aprisionando una bolsa de cemento el pecho. Es una sensación, un dolor opresivo. ¿Sí? Generalmente no suele ser un dolor punzante, suele ser un dolor opresivo que va a nivel del precordio. Generalmente se muestra con la mano abierta, me duele el pecho, irradia cuello, a mandíbula, a veces irradia brazo. Hay otro tipo, ese es el infarto agudo de miocardio típico, ¿sí? Generalmente eso se ve más en pacientes jóvenes de menos de 70 años, varones. Lastimosamente nosotras las mujeres, cuando nos infartamos, no solemos tener síntomas dolor. No solemos tener tanto dolor. Nosotras venimos preparadas con un umbral de dolor un poco más alto. Nosotras venimos diseñadas como bases para tolerar más dolor aparentemente. Eso nos juega en contra. Desafortunadamente también. Sí, porque a veces tenemos un infarto y no nos duele el pecho. Y de vuelta volvemos al ejemplo de se me quemó la casa. Y no tengo alerta y no puedo llamar a los bomberos porque no tengo ninguna molestia. Y por ahí cuando ya empecé con las molestias,
pasó tiempo y lastimosamente estas situaciones son tiempo dependientes, porque mientras más rápido yo pueda proceder a tratar de revascularizar o a través de mejorar la irrigación a los tejidos que están faltos de flujo sanguíneo, mejor va a ser la respuesta que le voy a terminar dando al paciente, y van a ser menos las complicaciones que ese paciente va a tener a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Se puede llegar a tiempo entonces? Como si uno tiene un infarto y llega a tiempo, ¿se puede hacer algo para que las secuelas no sean tan graves? Generalmente para ambos casos, tanto para el infarto agudo de miocardio como para el accidente cerebrovascular, hay tiempos que están bien establecidos, idealmente menos de 6 horas, menos de 12 horas, mientras más precoz, mientras menos en 12 horas nosotros actuemos para restaurar el flujo coronario. Hay muchas chances de que las secuelas que queden sean mínimas, sean ínfimas, y que eso impacte de menor manera en la calidad de vida futura del paciente. Igual en el accidente cerebrovascular, si se actúa a tiempo, puede evitarse secuelas y puede salvarse la vida, porque tuvimos un caso reciente de una persona de 38 años que llegó y no tuvo auxilio y falleció. Podría haberse salvado. Depende mucho también de en dónde estoy. Pero el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental. La respuesta del sistema de salud tiene que ser rápida, ¿sí? El tiempo en el cual el paciente acude a la consulta también tiene que ser precoz. Y ahí me quiero quedar. El tiempo en el que el paciente debe acudir a la urgencia tiene que ser precoz. Tiene que ser precoz. En eso vamos a quedarnos, porque eso es muy importante, porque tenemos que también determinar, saber descifrar qué nos pasa, saber los síntomas, ¿sí? Y cómo actuar. Entonces, porque ahí también la mala manipulación del paciente puede también provocar la pérdida de vida, ¿no? Sí. Así que vamos a hacer una pausa, y me permite, doctora, muy breve, y enseguida regresamos con este tema. Estamos hablando hoy de la alta prevalencia de infartos e ictus en Paraguay. Regresamos en un minuto. Regresamos ya con el tercer bloque de Foro Médico, y nos acompaña la doctora Dayana Ibarrola. Ella es cardióloga, intervencionista y sabe muchísimo del tema, así que es un gusto, un placer que nos acompañe esta noche. Y dejamos una pregunta pendiente, una pregunta muy, muy importante, porque se trata de pacientes que pueden estar teniendo un cuadro como el que estábamos hablando puntualmente del infarto, ¿no? Y cómo primero yo detecto que tengo, y luego qué es lo que se puede hacer, y en cuánto tiempo yo tengo tiempo, valga la redundancia, de salvar mi vida. Y pueden ustedes salvar mi vida también, porque generalmente cuando uno empieza a tener un infarto, el dolor puede estar presente. A veces puede haber dolor de pecho, un dolor opresivo opresivo en el pecho, irradia cuello, mandíbula, a veces irradia la espalda. Ese es el dolor típico. Hay otras veces que el dolor, generalmente cuando somos más añosos, somos mujeres o somos diabéticos, no experimentamos dolor. Generalmente las molestias son como náusea, vómito. Nosotros llamamos esos síntomas neurovegetativos. Que pueden confundirse con un problema gástrico. Con un problema gástrico. Muchas veces se confunden con un problema de una crisis de litiasis vesicular, por ejemplo, ¿verdad? El paciente piensa que generalmente están asociados a veces hay comidas copiosas previamente o ingesta de bebida alcohólica, entonces el paciente piensa que le cayó mal o le cayó pesado algo, ¿verdad? La idea es, si uno tiene síntomas o tiene molestias y tiene factores de riesgo cardiovascular, acudir a la consulta del médico, ¿verdad? Porque también eso implica que si yo tengo molestia, volvamos al ejemplo típico del dolor opresivo, intenso, no automedicarse, no AINES, no ibuprofeno, no ketorolac, no medicamentos analgésicos. ¿Qué pasa si yo me medico con una aspirina, por ejemplo, si tengo yo un dolor en el pecho? Porque la mayoría de la gente hace eso, ¿sí? Se medica, se automedica. Entonces transcurre el tiempo, nos reduce a nosotros como médicos la posibilidad de ayudarlos, y el paciente también se va reduciendo en su posibilidad de ser
solucionado o resuelto su problema eventualmente en el caso que se trate de un infarto, porque llega tarde, y a medida que llegamos tarde, el músculo miocárdico o el cerebro dejan de recibir sangre, y esas zonas que dejan de recibir sangre se necrosan, se mueren y dejan de ser operativos o dejan de ser funcionales, ¿verdad? Entonces, no automedicarse, y generalmente los AINES, el ibuprofeno, el ketorolac o el diclofenac son medicamentos que al contrario de mejorar, empeoran las complicaciones que a veces o contribuyen a más complicaciones en el paciente, porque a veces pueden, en el contexto de un infarto agudo, provocar lo que se llama rotura aguda de miocardio, rotura de la pared del miocardio. O sea, pueden darme complicaciones y no beneficios. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando el paciente tiene dolor, experimenta molestias, que acude a la consulta al médico, y si un paciente tiene dolor de pecho, el médico sospecha que es un infarto, hay un tiempo bien establecido de 10 minutos para hacer el electrocardiograma, y si uno ve que en el electrocardiograma hay determinados cambios, hay un supra-ST, le decimos nosotros, que es una traducción eléctrica de que una arteria ocluyó su flujo, deja el miocardio recibir sangre. Entonces el paciente debe recibir una medicación que se llama trombolítica para ayudar a licuar o diluir ese trombo que está ocluyendo el vaso sanguíneo, y por ende está haciendo que el miocardio deje de recibir sangre, para poder abrir esa arteria, restaurar el flujo, y que el paciente llegue hasta un centro médico en donde hay posibilidades de entrar a un cateterismo de urgencia para poder, con un stent, reperfundir esa arteria, ¿verdad? ¿Qué tiempo tiene el paciente para llegar, para hacer ese proceso, digamos, Idealmente, previo? mientras más precoz, mejor. Generalmente los trombolíticos funcionan bien, o funcionan bastante bien, con una tasa de resolución de hasta 70% de apertura del vaso, si es que uno le instaura la medicación en las primeras 12 horas. Eso, en el caso de que el paciente esté consciente, yo puedo trasladarlo para hacer ese procedimiento a una urgencia o a un centro asistencial. Pero si el paciente se desmaya, ¿qué hago? Si el paciente se me desvanece, el paciente tiene un síncope y recupera en caso de un infarto agudo de miocardio, el paciente tiene un síncope, se desvaneció, el paciente recupera la conciencia, y yo veo que luego de recuperada la conciencia, él tiene datos eléctricos o electrocardiográficos de una oclusión de un vaso, instauro la medicación, si es que la tengo disponible, en el centro en donde le pasó en Concepción el infarto agudo de miocardio, ponerle el lítico, ponerle el trombolítico en Concepción y derivarlo a un centro que tenga... ¿Ese trombolítico hay en todos los centros asistenciales de Paraguay? La red del ministerio, a través del programa RENASCA, que es uno de los programas para manejo de infarto agudo de miocardio, o el código infarto, provee a las cabeceras de los hospitales regionales, ¿verdad? O sea que hay veces en que idealmente... En que hay escasez también, ¿no? Y el paciente tiene que venir hasta la capital. Sí. Y eso es mucho tiempo también. Ahí perdemos tiempo. Idealmente, buscar el fármaco, tenerlo disponible en el departamento o en la cabecera departamental en donde vive el paciente, para cuando suceda eso, en caso de que sea una oclusión aguda de la arteria y se presente en forma supra-CT, trombolizar al paciente, derivarlo y poder hacer el procedimiento de resolución, de restauración definitiva del flujo a través de una angioplastia, que es en el cateterismo. ¿Qué manipulación es mala para el paciente en casa, en el momento en que ocurre? Porque todos nos ponemos muy nerviosos, no sabemos cómo actuar. Idealmente, no perder el tiempo. No tratar el tiempo es oro. El tiempo es oro. Mientras más rápido uno actúe, más chances tiene de salvar al paciente, más chances tiene de ser resolutivo. Entonces, no perder tiempo con tés, no perder tiempo con hierbas, no relajate, o haciéndole el perfume, alcohol y todas esas cosas que siempre hacemos cuando alguien se siente mal. Sí. Y ante un ictus o ante un accidente cerebrovascular, ¿cómo me doy cuenta que estoy transitando un evento cerebrovascular? Generalmente hay dos tipos de eventos cerebrovasculares, el isquémico y el hemorrágico. Los más frecuentes son los isquémicos, ¿sí? Y el paciente generalmente tiene pérdida de fuerza en brazos, en piernas, tiene sensación de hormigueo, de parestesia, le decimos nosotros, en la mitad del cuerpo, la cara, el brazo, la pierna. Tiene dificultad para articular la palabra, que se llama disartria. Entonces, previamente estaba bien,
y luego la enfermedad se va, o el cuadro se va instaurando, ¿verdad? Entonces, esos son los síntomas de un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Pérdida de fuerza en brazos, en piernas, dificultad para coordinar la palabra. Muchas veces el paciente puede perder la visión, puede perder la agudeza visual, pero básicamente hablamos de dificultad para mover brazos, piernas y un lenguaje entrecortado, balbuceado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de este paciente que falleció hace poco, que ya perdía líquido por la nariz, por la boca, ¿qué pasó con él? Él prácticamente llegó con un accidente cerebrovascular. ¿Y qué pasa cuando pierde líquido por la nariz, por la boca? ¿Quiere decir que ya está todo desbordado, que ya está colapsado el cerebro? Mire, generalmente de verdad que sería muy imprudente de mi parte responder en ese caso puntual, sí, ¿verdad? Pero en un caso general, podríamos decir. Generalmente los pacientes cuando perdemos sangre o por la nariz o por la boca, estamos con dificultad para respirar, muchas veces estamos en el contexto de lo que nosotros llamamos un edema agudo de pulmón hipertensivo. Entonces, un edema agudo de pulmón hipertensivo es cuando te sube mucho la presión, hay un aumento de presión en una estructura del corazón que se llama aurícula. Eso retrógradamente se transmite por las venas pulmonares hacia los pulmones. Empiezo a tener líquido, congestión pulmonar, empiezo a tener esa dificultad para respirar. Como una convulsión. Empiezo a sacar sangre por la nariz, por la boca generalmente, ¿verdad? Y muchas veces en esos escenarios tengo más chances de tener un ACV hemorrágico o de tener un infarto o miocardio en el contexto del edema agudo de pulmón hipertensivo, y también muchas veces los pacientes pueden tener una complicación que se llama disección de la aorta. La disección de la aorta es una ruptura de una capa de la aorta, que es el vaso sanguíneo más importante del cuerpo. Entonces, a veces, si tengo una disección de aorta, en el mejor de los casos y en el primer mundo, en la primera hora sobrevive solamente el 50% de los pacientes que está cursando con una disección de aorta. Y eso es malísimo, porque prácticamente de dos, uno va a perder la vida, ¿verdad? ¿Eso tiene una causa también, una predisposición genética también, ese tipo de malformaciones, o es por desórdenes metabólicos a lo largo de la vida? En el caso de las disecciones de aorta, generalmente la causa más importante, entre un 50 y un 70% de las causas de disecciones aórticas, son las hipertensiones arteriales mal controladas, ¿verdad? Que tenemos muchísimo. Decir los porcentajes en Paraguay. Sí. Ahí está. Por eso vemos gente tan joven que muere de esa manera, que muere de repente, dice, bueno, decimos mal de repente porque es como que nos pasamos la vida diseñando ese tipo de eventos, ¿no? De vuelta, mi salud cardiovascular de hoy, de mis 40, se construyó a mis 5, a mis 10, a mis 15 años, a mis 20 años, y mi salud cardiovascular de mis 60 o de mis 70, hoy a mis 40, yo la estoy construyendo. Entonces, la salud cardiovascular es un proceso constructivo también, ¿verdad? Es como hay que trabajar como sociedad tratando de reducir al máximo posible todos los factores de riesgo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos de vuelta, tenemos mucha obesidad, mucha hipertensión, tenemos mucha dislipidemia. Nuestra alimentación es muy rica, pero también es muy copiosa en grasas, en carbohidratos. No digo que no comamos más cierto tipo de alimentos, pero nunca es malo ir a los extremos, pero hagamos nuestros permitidos cada cierto tiempo, claro. No vivamos en el permitido constante, ¿verdad? Es cierto. Y bueno, lamentablemente todo guarda relación con algo tan básico, ¿sí? Tan básico y tan fundamental que es la comida, que es la alimentación. Sí. Y es como vos decís, vamos diseñando lo que nos va a pasar a lo largo de la vida y nos vamos antes de tiempo. A mí me horroriza la cantidad de gente joven que hoy está transitando o que ya tuvo un infarto, que se recuperó y gente que no pudo contar lamentablemente el cuento y que se fue. Es terrible, es terrible. Es terrible y es prevenible. Es prevenible. De eso vamos a hablar luego de la pausa, ¿sí? Vamos a hablar de la prevención y vamos a hablar también de que hay posibilidades de cambiar el estilo de vida y sobre todo si vamos a tener que irnos, que todos vamos a tener que irnos en algún momento y ir postergándolo, ¿sí? Para más adelante siempre y disfrutar de esta vida que es tan hermosa. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.
Regresamos con el último segmento de Foro Médico, hoy hablando de la alta prevalencia de infartos e ictus en Paraguay. Y bueno, muy clara la doctora, y sobre todo lo que ha quedado muy claro es que no solamente es el estilo de vida, sino también hay una carga genética que tenemos que saber mirarla, ¿sí? Y sobre todo saber estar conscientes de que esa carga genética en algún momento también podría pasarnos la factura. Y tenemos la opción de postergar esos factores genéticos. Uno no dice que porque mi mamá tuvo un infarto yo voy a tener necesariamente un infarto. Puedo fallecer de otra cosa también, si es que me empodero de información y trato de cambiar mi estilo de vida. ¿Es así? Sí, así mismo. Nosotros generalmente solemos ver pacientes que dicen, doctora, mi papá se murió a los 50 de un infarto y yo ya voy por los 48, me quedan 2 años. No, ni remotamente, no. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos, ocuparnos por ir a ver qué nos está pasando metabólicamente, qué está pasando, controlar todos los factores de riesgo prevenibles, porque hay un montón de cosas que son prevenibles y generalmente más del 70% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Hay un grupo menor en el cual hay un estado congénito, hay una cuestión genética de base sobre la cual yo no puedo incidir o sobre la cual uno no puede incidir como individuo, pero sí mi médico me puede ayudar para poder ir a controlar que esa cuestión genética que yo tengo, mi médico me pueda ayudar con eso, ¿verdad? Entonces, trabajar por bajar mis valores. Si tengo la carga genética de papá, mamá, hipertenso, diabético, dislipidémico, entonces no, yo precisamente con esa carga genética ser tabaquista o consumir alcohol, regularmente alcohol, el por alcohol ejemplo, también, ¿verdad? es un factor. Es un irritante o un tóxico para el corazón muy importante, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el sustrato genético de papá, mamá con esas enfermedades cardiovasculares que son prevenibles y que son también heredables, cuidarme más, controlarme mejor, seguir disfrutando de la vida para poder seguir teniendo una larga vida saludable también, que es lo que uno busca, ¿verdad? Claro, y no darle también tanto poder a los fármacos, porque mucha gente le da el poder de curación a los fármacos, que yo no digo que son malos. Son buenísimos, tenemos fármacos en el mercado que hoy hablan maravillas de los efectos y del impacto que tienen en el cuerpo, pero igualmente no es solo el fármaco el que va a hacer el cambio en la enfermedad, va a retroceder la enfermedad o la va a estabilizar. O sea, sí. La gente no hace las tareas como debe hacer en cuanto al tratamiento farmacológico, me refiero, y a la alimentación, por ejemplo, o estilo de vida. Claro, porque mire, son como las patas de esta mesa, ¿verdad? Sí. O sea, yo si una de las patas de la mesa falla, se descalza todo igualmente, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de las enfermedades cardiovasculares, tienen un tratamiento, tienen una prevención, hay un tratamiento farmacológico, hay un pilar higiénico dietético que es fundamental. A veces mi paciente me dice, doctora, aumentame nomás ya la dosis de la estatina, aumentame nomás ya la dosis del antihipertensivo, subime la dosis del hipoglicemiante. Pero un ratito, ¿para qué vamos a aumentar la dosis de toda esa medicación? Si lo que nosotros tenemos que enfocarnos un poco más e incidir es en que bajes de peso, en que regules lo que estás comiendo, en que controles un poquitito tus permitidos, porque de vuelta, yo no le voy a obligar al paciente a que no coma nunca más un asado, no, comé el asado, disfruta del asado, disfruta de lo que implica un asado en familia, estate con tu familia mucho más tiempo, pero cuidándonos entre todos, porque también como familia, si tenemos una persona hipertensa o diabética o dislipidémica en la casa, obviamente que todos tenemos que hacer el esfuerzo por nosotros mismos y sobre todo por nuestro ser querido que está con esa afección. Yo no me voy a sentar a comer un asado con mi papá,
que por ahí de repente le digo, papá, no comas grasa, y pobre, el otro me mira y Claro. yo no le estoy ayudando de esa Claro, forma, ¿verdad? claro. Entonces, Sino incidir. sumándote también vos a comer sano. Exactamente. Ujú. Entonces es algo que nos compete A todos. a todos como sociedad, ¿verdad? Es cuidándonos, cuidando al otro, ¿verdad? Claro. Y reforzando la dieta, la alimentación, reforzando la medicación, haciendo actividad física. Ahí te quiero preguntar, es muy importante eso también reforzar como información, la actividad física, porque hoy día tiene un valor tremendo, sobre todo en todo lo que guarda relación con el colesterol bueno, ¿sí? Y el colesterol malo. Me gustaría que lo puedas explicar, doctora. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que uno tiene que hacer una actividad física que sea saludable de por lo menos entre 150 y 300 minutos por semana, ¿sí? Dosifica, digamos, el ejercicio a una intensidad leve a moderada. En el caso de que la intensidad sea leve o moderada, esa cantidad de tiempo de entre 150 y 300 minutos a la semana es un nivel de actividad física recomendable, ¿sí? Uh-huh. Si mi actividad física es más intensa, entonces ellos establecen entre 75 y 150 horas. Pero hay parámetros en los cuales miden qué actividad consideramos como actividad leve, una caminata en la cual yo pueda sostener la marcha, pueda conversar con alguien, por ejemplo, sin que me falte el aire. Esa es una actividad de leve a mediana intensidad. Ahora, tengo una actividad en la cual yo no puedo sostener una conversación larga con la otra persona con la que me voy corriendo, por ejemplo, ¿sí? Me voy a una velocidad más importante. A eso la sociedad, la Organización Mundial de la Salud le habla de que es una actividad de mayor intensidad, de una actividad más potente físicamente, más demandante. Entonces, si hago ese tipo de actividad, el tiempo es de entre 75 y 150 minutos por semana. Se reduce. ¿Sí? Se reduce. Uh-huh. Se reduce. Por la intensidad. Por la intensidad, ¿verdad? Esa es un parámetro. Y tiene más valor, o sea, no quiero tampoco desmeritar el valor de nada, pero impacta mucho más incluso que algún tipo de fármaco, la actividad física en los valores de colesterol, en la oxigenación del músculo, del corazón, digo, es positivo, es mucho más positivo. No existe uno un mejor, parámetro, o sea, no, uno mejor que el otro. No existe. Pero yo tomo mis estatinas y no hago nada de actividad física. No, o sea, porque es lo que hace la mayoría, doctora. Sí. Lamentablemente no le dan el valor a la actividad física, que hoy está demostrada el gran impacto que tiene en ese músculo y en el cerebro y en todo. En todo, sí, en despejar la mente, pero de vuelta, las enfermedades cardiovasculares tienen una etiología multifactorial. Entonces, mientras más yo le cierro la puerta a todos mis, entre comillas, potenciales enemigos, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el sedentarismo, el tabaquismo y demás, tengo menos chances de ser atacado por ese tipo de fenómenos. Claro. ¿Sí? Entonces, de nada me sirve. Me cuido muchísimo y tomo todos los fármacos, tomo toda la medicación, que también es bien costosa, o aumento las dosis de mis fármacos, pero me relajo en otros sentidos, ¿verdad? No hago actividad física, sigo comiendo de una forma no adecuada. Entonces, ese incremento de la medicación no va a tener tampoco ningún impacto a la hora de ver resultados en lo que uno está buscando, ¿verdad? Entonces, de vuelta, es atacar la enfermedad en todos sus frentes, ¿verdad? Es cerrar las puertas para que ningún enemigo externo me pueda atacar, ¿verdad? Sí. Volviendo a las estatinas, te tengo que preguntar, porque leí, no sé si es cierto, leí en varios portales de las estatinas, de lo mucho que se recomienda hoy día, y que podría tener efectos colaterales también, porque prácticamente está trabajando con el tema de la grasa en las arterias y quita una cantidad importante, reduce la grasa, que podía afectar también a lo que se refiere al aspecto cerebral, que también el cerebro precisa grasa, y se lo asocia al Alzheimer. No sé si es cierto, son publicaciones que estoy leyendo, pero hablan de un abuso de las estatinas que podría con el tiempo ocasionar. ¿Qué nos dice de eso, doctora?
Miren, con el tema de las estatinas hay mucho tabú de repente, ¿verdad? Sí. Las estatinas todavía corresponden a un tipo de grupo de fármacos que tienen una creencia, un efecto nocebo, en el cual el paciente, a veces el médico mismo, incluso cuando no hay una información suficiente, un baja información suficiente, cree, asume que le va a terminar haciendo mal, y cuando uno va viendo todos los metaanálisis que hay publicados sobre los efectos adversos de las estatinas, los efectos entre comillas nocivos que el paciente percibe son muchas veces eso, un efecto nocebo. El paciente piensa, por lo que leyó, que la estatina le va a hacer mal en vez de hacerle bien. Y el nocebo vendría a ser el sinónimo de placebo. El nocebo es lo opuesto del placebo. Lo opuesto del placebo, sí. El antónimo. El antónimo, sí. Exactamente. Entonces, el nocebo es, yo tomo una molécula inerte, ejemplo, tomo una molécula inerte, me dan una molécula inerte y me dicen, esta medicación que vos tomás puede provocar tal y tal síntomas negativos, náusea, dolor de cabeza, vómito, un ejemplo, ¿sí? Entonces yo tomo esa molécula inerte, pero como ya tengo la sugestión de lo que me habían dicho y de lo que yo había leído eventualmente, yo empiezo a experimentar esos síntomas, claro, y como que los somatizo, digamos, y orgánicamente a veces voy teniendo molestias, pero realmente no son atribuibles a ese tipo de fármacos. Y volviendo otra vez, trabajos serios de mucha cantidad de pacientes, trials, metaanálisis, muestran que el uso en forma continuada de estatinas tiene muy pocos efectos adversos, y sus efectos adversos por lejos son inferiores a los efectos positivos que la medicación tiene en la salud cardiovascular del paciente. Gracias por aclararme, doctora, porque realmente uno se informa de muchos lados y está bueno también tener una información así fidedigna, ¿sí? Y como ustedes como profesionales paraguayos también lo están viendo, porque obviamente también están informados sobre todo esto. Muchas gracias por tu tiempo, doctora. ¿Dónde atendés? Yo estoy en tengo la suerte de estar en los hospitales públicos, ¿verdad? Sí. Y también estoy en el Sanatorio Migón, en el Sanatorio San Martín, como médica cardióloga. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, por poder llegar, porque también parte de la medicina, y sobre todo la medicina cardiovascular, es enfocarnos en la prevención del cuidado de la salud cardiovascular, y poder llegar y poder informar antes. Y también una de las transmisiones es tratar de educar a nuestros pacientes sobre qué hacer, sobre qué no hacer, y sobre todo de llegar a tiempo para salvar la mayor cantidad posible de vidas. Así es, y ese es nuestro objetivo también. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emicofier por el estilismo, a la doctora Lorena González de Clínica Galema por el tratamiento estético facial, y a ustedes por acompañarnos, y los esperamos como siempre el próximo jueves a partir de las 20 aquí en Educanal. Que tengan muy buena noche.